Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, ya estoy de vuelta. Por suerte di negativo, así que lamentablemente para ustedes vamos a volver a los contenidos de nuestra materia. Por favor, cuídense porque estamos en un mal momento en términos de pandemia, en términos epidemiológicos, y el hisopado duele y duele bastante, así que por favor se cuidan. Bueno, muy bien. La clase pasada, la clase anterior, estuvimos hablando un poco de los conceptos de familia. Espero que haya quedado más o menos claro todo ese asunto, ese gran asunto, esa gran cuestión, más bien. Hoy vamos a meternos con la cuestión siguiente, más bien subsiguiente, que es la de la niñez y la niñez y la adolescencia. Que vale decir que es una cuestión que a ustedes los toca muy de cerca porque ustedes son adolescentes, yo ya no, al parecer. En muchas cosas me siento un adolescente todavía, pero bueno, no lo soy en términos de evolución biológica al menos. Tampoco cultural, pero bueno, más allá de eso, me parece que este tema para ustedes va a ser bastante interesante y para mí también, porque aprendo de ustedes y todavía me siento un adolescente. Así que vamos a abordar este tema lo mejor posible para todas y todos. Bien, la niñez y la adolescencia, como la adultez y la vejez, son etapas de la vida. La vida humana se puede periodizar, o sea, se puede dividir en etapas o en periodos, como lo queramos llamar, de acuerdo con criterios que son biológicos y con criterios que son al mismo tiempo biológicos y culturales. Esta diferenciación clásica, periodización clásica entre la niñez, la juventud, la adultez y la vejez, no es del todo antigua, o sea, durante mucho tiempo no existía el concepto de niñez como lo entendemos hoy en día, mucho menos el de adolescencia. Antes se era un bebé o se era niño hasta una edad muy corta. Estoy hablando de principios del siglo XX, en la mayoría de los países del mundo y aún hoy. Y a los 14 años aproximadamente ya se era casi un adulto. El concepto de niñez como lo entendemos hoy y el concepto de adolescencia como lo entendemos hoy son producto de los cambios culturales que hubo a partir de 1960, más o menos, con la revolución cultural que se dio producto de los cambios en el modo de producción, el cambio tecnológico, la revolución tecnológica y demás. ¿A qué voy con esto? Es que no siempre los niños fueron niños y los adolescentes fueron adolescentes. Ya dijimos que esta periodización de la evolución natural de una vida humana no interrumpida por la muerte es al mismo tiempo biológica y cultural. ¿Sí? Bien. Por lo general, las sociedades humanas coinciden en esta periodización, ¿no? Que como le dije, es más o menos la siguiente. La tengo acá anotada porque... ¿dónde está? Porque tiene años. A ver, la primera infancia va del nacimiento a los 5 años. Luego viene la infancia, de los 6 a los 11. La adolescencia, que va de los 12 a los 18. La juventud, que va de los 14 a los 26. La adultez, que va de los 27 a los 59. Y la mayoría de edad o vejez, o como se dice ahora en términos eufemísticos, persona mayor a partir de los 60 años. Entonces, como vemos, estas etapas, ciclos de la vida humana, se condicen con determinada cantidad de años. Esto es fundamental para poder ubicarnos más o menos bien. Por cierto, hay algunas categorías que están en discusión, como el concepto de adolescencia. Hoy en día se discute si la adolescencia
producto del modo de vida y demás, no se ha extendido. Porque, a ver, chicas y chicos, estas etapas, niñez, juventud, adultez, vejez, por así decirlo, presuponían determinados ritos de pasaje, ¿no? Por ejemplo, uno dejaba de ser niño cuando, por ejemplo, antiguamente mi abuelo, cuando se tenía sexo por primera vez, ya eras un hombre. Hoy en día esto ya no es así, y la adolescencia es una suerte de estadio intermedio excesivamente prolongado por los problemas que tenemos en términos socioeconómicos, pero bueno, vamos por ahora a lo esencial, que es que sepamos que la vida humana se puede periodizar, se la puede dividir en periodos, conforme con criterios de evolución biológica medidos en años, y también con construcciones culturales sobre la base de esa división biológica en años, si se quiere, ¿sí? Entonces, dicho lo cual, lo primero que tenemos que resaltar es lo siguiente: la infancia, como la entendemos hoy en día, es diferente de la adultez. Durante mucho tiempo no fue así. De hecho, si ven cuadros, pinturas antiguas, los niños eran representados como adultos pequeños, cuando morfológicamente no son adultos en miniatura, tienen otras proporciones y demás. Con lo cual, la infancia es una etapa de la vida, un ciclo de la vida, muy diferente a cómo se entendía hace 100 años. Bien. ¿Qué es lo característico de la infancia entonces? Es que por lo general los estados y las personas, sobre todo, entienden que la infancia es una etapa de la vida en la cual el infante necesita, amerita protección por parte de los adultos. Esta idea de la protección de la infancia, insisto, es relativamente joven, reciente, valga la redundancia, porque durante mucho tiempo en la historia humana, por ejemplo, que los niños trabajasen no era visto como algo extraño o contraproducente, era normal y era hasta deseable que los niños trabajasen. En cambio, hoy en día, al menos en la teoría, si nosotros vemos a un niño trabajar, nos sorprende y hasta nos indigna, y está bien que así sea, porque la construcción sociobiológica, cultural y biológica que tenemos de la infancia nos dice que la niñez, la infancia, entendida como niñez, son sinónimos, infancia y niñez, es un periodo en la vida humana que merece la mayor de las protecciones posibles. ¿Sí? Bien. Por esto es que a mediados del siglo XVIII-XIX surgen los primeros movimientos en pro de los derechos de la infancia. Ya dijimos que niñez e infancia son sinónimos, y más allá de las divisiones internas podemos definir a la infancia o a la niñez entre el nacimiento y los 12 años. ¿Sí? Bien. Me interesa particularmente que sepan que en 1989, 2 años antes de que yo naciese, las Naciones Unidas, que son como ese gobierno mundial o club de estados, aprobaron la denominada Convención sobre los Derechos del Niño, que es una suerte de constitución o de conjunto de principios plasmados en un documento que buscan que en todo el mundo los niños, esto es, aquellas personas, aquellas vidas humanas entre el nacimiento y los 12 años, tengan una especial protección y cuidado por parte de las generaciones más avanzadas en el ciclo de la vida. ¿Sí? Bien. Y sobre todo, algo que es fundamental es que se los consagra a los niños como sujetos de derecho. Los niños, los infantes, aquellos humanos entre el nacimiento y los 12 años, por así decirlo,
tienen derechos y tienen la facultad de reclamarlos, sea por ellos mismos, que es excepcional, o a través de organismos que velan, que buscan la protección de los derechos del niño, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo más importante acá? Es que quede clara la noción, que quede clara la cuestión de que la infancia, como la entendemos hoy en día, es una construcción moderna sobre la base de la biología, pero sobre todo sobre la base de la cultura. Por eso es que antiguamente no había una noción de la infancia como la que tenemos desde hace aproximadamente 100 años y en particular desde la Convención de los Derechos del Niño en 1989, o sea, hace 31 años. Bien. La Argentina es un país que, al menos en su normativa, al menos en la teoría, reconoce y fomenta la protección de los derechos del niño, niñas y adolescentes. Se dice hoy en día desde una perspectiva de género, ¿no? Y así fue que el Estado argentino adoptó, o mejor dicho, modificó su normativa para darle cabida a la Convención sobre los Derechos del Niño y a otras convenciones muy importantes sobre la niñez y la adolescencia. ¿Sí? Bien. También es importante que sepan, no me quiero poner técnico porque esto es más de derecho, pero nuestro Código Civil, o sea, nuestro derecho, la ley argentina, por así decirlo, desde hace un tiempo ya le está dando mayor protagonismo a los niños y a los adolescentes frente a los adultos. Antiguamente la postura era que los adultos siempre tenían razón porque los niños y los adolescentes tenían siempre una desventaja biológico-cultural frente a los adultos. Hoy en día la tendencia es a equipararlos dentro de la diferencia, porque por supuesto que hay diferencias de maduración, de desarrollo psicológico y demás. No es lo mismo una persona de 40 años que una de 15. Está bien que la ley haga ciertas diferencias, pero al mismo tiempo la tendencia es a darles voz a los niños y a los adolescentes y sobre todo a protegerlos frente a determinados abusos que esta presunción de inmadurez generó en la Argentina y en todas partes durante mucho tiempo. ¿Sí? Bien. Me interesa particularmente el concepto de adolescencia, o sea, me interesa particularmente tratar con ustedes el concepto de adolescencia porque ustedes son adolescentes, así como yo lo fui hace no tanto, aunque ahora sea un viejo. En algún momento fui un adolescente. A veces cuando hablo con gente de la edad de ustedes creo que ustedes piensan que los profesores, los adultos, no fuimos jóvenes, adolescentes alguna vez. Todos fuimos adolescentes. Por eso me parece también interesante tratar este tema con ustedes, porque cambió mucho la definición de la adolescencia desde mi adolescencia, allá por el 2004, 2005, a la actual. En aquel entonces los adolescentes todavía no teníamos tanta independencia respecto de los mandatos de nuestros padres y de ciertos criterios que nos hacían como dependientes en gran medida de lo que se debía hacer, no había como un sentido de la corrección política. Pero bueno, a diferencia de la niñez y de la adultez, que son construcciones que, como ya dijimos, son tanto biológicas como culturales, sobre la adolescencia no hay una definición única. Hay muchas definiciones biológico-culturales de la adolescencia y es por tanto un concepto difícil de delimitar. No es difícil de delimitar qué es un bebé, que es un subperíodo dentro del periodo general de la infancia, también llamado niñez. Pero la adolescencia, que es como el punto intermedio entre la niñez y la juventud, sí que presenta algunos problemas de definición. Por lo general se asocia la adolescencia... Se asocia la adolescencia con una cuestión
eminentemente biológica, como es el despertar sexual. O sea, en un momento uno es niño y en un momento sus órganos sexuales se desarrollan y con ellos se desarrolla el deseo y uno se vuelve apto para la reproducción. Bueno, ese momento coincide, ese momento biológico, ese estadio en el desarrollo biológico de un ser humano coincide con el comienzo de la adolescencia, ¿no? Ese despertar sexual, esa repentina maduración sexual, trae ciertos cambios conductuales, ciertos cambios de relación con los padres, con el entorno, en gran medida motivados por esa gran ebullición hormonal que se está dando en la persona, ¿no? Bien. Entonces, podemos decir, como para tener una idea un poco más consensuada, que la adolescencia suele comenzar cuando se produce el despertar sexual. En las mujeres suele comenzar aproximadamente cuando se da la primera menstruación. En los hombres cuando ya saben, ustedes los hombres no se hagan los boludos, ¿qué pasa? Acá el libro da una definición muy interesante que se las voy a leer porque me parece que sintetiza y nos da una suerte de panorama común. A pesar de la complejidad, dice el libro, la adolescencia puede definirse como la etapa de la vida de las personas ubicada en la transición. Este concepto de transición es fundamental, chicas y chicos, entre la primera infancia, acá yo diría la infancia, niñez en general, y la madurez física y biológica que se da en la juventud. Que por supuesto, nadie sabe qué es la madurez física y psicológica. Es muy difícil de delimitar eso. Hay gente de 40 años que no es madura psicológicamente, aunque tenga todas sus funciones sexuales plenamente desarrolladas, ¿se entiende? Pero bueno, vamos a consensuar que uno es niño, luego es adolescente, luego es joven, luego es adulto y luego es un viejo y luego se muere, en el mejor de los casos. Bien, antes de meternos en el feminismo y las cuestiones de género, que es el tema que lamentablemente sigue porque es un tema que da para mucho, me gustaría hacer una síntesis de lo que vimos hoy. Vimos el concepto de niñez y el concepto de adolescencia. Dijimos que la niñez y la adolescencia son construcciones culturales y biológicas más o menos recientes, que hace 100 años, por ejemplo, el concepto de niñez era diferente y el concepto de adolescencia no existía. Dijimos que la vida humana se puede periodizar, se puede dividir en periodos, en ciclos, en etapas, que hay la primera gran etapa, que es la infancia, del nacimiento a los 12 años, luego la adolescencia, de los 12 años a los 18, luego la juventud, hasta los 26 aproximadamente, ¿sí? Luego la adultez y luego la vejez. Pero acá la verdadera diferencia está entre estas tres grandes etapas, ¿no? La niñez, la adolescencia y la adultez. Esas son en verdad las grandes etapas de la vida, que en verdad son dos grandes etapas en la vida, la niñez y la adultez, y en el medio la adolescencia como unión, como puente entre estas etapas diferentes que culminan con la muerte, como culmina cualquier vida humana, en el mejor de los casos. Bien. También hablamos de que la infancia y la adolescencia están protegidas actualmente por la ley, que los adultos, que son quienes gobiernan el mundo, por así decirlo, tienden a creer que son etapas de la vida que merecen una protección y sobre todo un tratamiento diferente, que no es lo mismo un niño que un adulto, que no es lo mismo un adolescente que un adulto. Y también dijimos que la tendencia en nuestro país es a reconocerles a los niños y a los adolescentes cada vez una mayor autonomía respecto de los adultos dentro del paradigma de limitación razonable por la falta de
plena maduración psicológica, ¿se entiende? ¿Cómo se sentirían ustedes si ven a un piloto de avión de 15 años? Mal, yo también me bajo del avión. Bueno, eso tiene un porqué. Porque una persona de la edad de ustedes, y no lo digo con soberbia, se está desarrollando todavía. Quizás sexualmente ya son plenamente desarrollados, pero psicológicamente no. Porque les falta experiencia, que es en definitiva otro de los nombres del desarrollo. Por eso la ley en todas partes del mundo tiende a castigar, en la mayor parte de los países del mundo, las relaciones entre adultos y menores de edad. Por eso existe el concepto, la construcción de menor de edad. ¿Qué es un menor de edad? ¿Quién define qué es un menor de edad? Si es una categoría que se les aplica a todos. ¿Se entiende? La minoría de edad, como la mayoría de edad, son construcciones culturales y biológicas ordenadas, tanto la minoría como la mayoría, a proteger, a tratar de forma adecuada esas etapas fundamentales de la vida humana que son la niñez y la adolescencia. Un niño no es un adulto y un adolescente, aunque haga el amor con su novio y se parezca bastante a un adulto en algunas cuestiones, no es un adulto, le falta experiencia, le falta desarrollar plenamente su psique. ¿Se entiende? De hecho, se cree que los seres humanos terminan de desarrollar su cerebro, por ejemplo, a los 21 años. Hay mucha gente que no lo desarrolla nunca, pero bueno, aproximadamente a los 21 años. ¿Sí? Bien. Bueno, chicas y chicos, con esta cuestión terminamos. La próxima clase nos metemos con cuestiones de género. Por favor les pido que si no entienden algo, si voy demasiado rápido, si los aburro, si piensan que podría ser más claro explicando y demás, me lo digan, porque como no tengo un ida y vuelta de parte de ustedes, no sé si les estoy enseñando de una forma que a ustedes les pueda servir. Así que por favor, ante cualquier duda, sugerencia y demás, me escriben por privado, por favor, para no botonear a nadie, como se dice en lunfardo, y yo trato de adecuarme a lo que ustedes me digan. Esta es una forma de tratarlos como se merecen en su condición de adolescentes. Les mando un beso y espero que anden bien.